Reciban un cordial saludo, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, que una vez más nos acompañan en un estudio del devocional matutino correspondiente para este día. Les saluda a su hermano en Cristo, Óscar Martínez, y es para mí un motivo de alegría una vez más encontrarme con cada uno de ustedes compartiendo un momento muy especial, un momento de la meditación de la palabra de nuestro Padre Celestial. Y en esta oportunidad seguiremos con la secuencia de temas de la matutina, la fe por la cual vivo. Pero antes, queridos hermanos, los invito a que podamos dirigirnos a nuestro Padre Celestial. Recordemos, queridos hermanos, que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Dios nos encontramos en esta oportunidad estudiando su palabra. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro, que su morada es en las alturas de los cielos, alabado, glorificado y exaltado sea su nombre por toda la eternidad de los siglos. Le damos gracia en esta hora de la mañana, porque en su infinito amor y misericordia le ha placido darnos la vida y el privilegio de poder meditar en esta hora de la mañana una vez más en su palabra. Queremos implorarle que pueda bendecirnos a cada uno de los que estamos en este momento. Le imploramos que por favor usted pueda vindicar su misericordia para nosotros, puede derramar muchas bendiciones sobre nuestras vidas. Y ahora que hemos de meditar en su palabra, que su Santo Espíritu ilumine nuestra mente, nuestro entendimiento para poder comprender estos preciosos consejos y así atesorarlos en nuestra mente y en nuestro corazón. Bendiga a nuestros hermanos y amigos que nos han de acompañar y ayúdenos para que podamos hacer su voluntad. En el nombre de Jesús lo imploramos y lo agradecemos todo. Amén. Bien, mis queridos amigos, en esta oportunidad vamos a estudiar un tema de la matutina, la fe por la cual vivo, el cual corresponde para este 5 de enero. Noten, queridos hermanos y amigos, ya nos encontramos en el quinto día de este año 2026. El tiempo va rápidamente. Ahora, lo que hemos de estudiar en esta oportunidad lleva por título La Biblia procede del cielo. Cuando nosotros analizamos el título de este tema, queridos hermanos, vale la pena que podamos decir lo siguiente. La Biblia no nació en el pensamiento de un hombre, la Biblia no estuvo en el pensamiento del primer escritor de la Biblia para poder dejar una historia, para que se recordara la vida de él por las generaciones. No estuvo en el pensamiento del hombre para vanagloria, sino que Dios fue el que designó la escritura de las Sagradas Escrituras. Número uno, para que quedara todo plasmado y así pueda ser para nosotros una evidencia de su poder, pero también para que cada una de las lecciones encontradas en las Sagradas Escrituras puedan ser de bendición y de aprendizaje para nuestras vidas. Vamos a basarnos a lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo número 7. La declaración bíblica nos dice de la siguiente manera: tenemos, empero, este tesoro en vaso de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahí podemos comprender, queridos hermanos, que lo que el Señor ha confiado en su santa palabra no es para vanagloria del mismo hombre, como anteriormente mencionaba, sino para que Dios pueda vindicar su poder, su misericordia para cada uno de nosotros mediante sus escritos inspirados. Ahora, vamos a meditar en lo que dice la matutina, la fe por la cual vivo, correspondiente para este 5 de enero. Y dice de la siguiente manera: Dios se ha dignado comunicar la verdad al mundo por medio del instrumento humano, y Él mismo, por su Santo Espíritu, habilitó a hombres y los hizo capaces de realizar esta obra. Ahora, cuando se suscitó, cuando se dio la oportunidad de poder escribir cada uno de estos tesoros que nosotros tenemos mediante las Sagradas Escrituras, Dios no lo hizo al azar escogiendo a hombres para que pudieran poner su intelecto en esas palabras, sino que Dios
inspiró a hombres, como lo mencionábamos en estos días, eh, inspiró a hombres consagrados, a hombres nobles, a hombres humildes, a hombres de corazón entregado a Dios, a hombres que realmente vivían una vida llena no solamente de lo que hablaban con sus labios, sino con su misma experiencia. Ahora, cuando Dios escogió a estos hombres, los llenó de su Santo Espíritu, para que estos hombres escogidos por Dios pudieran así manifestar la obra de Dios mediante sus palabras. Ahora, si nos ponemos a pensar, queridos hermanos, en las Sagradas Escrituras nosotros encontramos diferentes declaraciones que nos muestran el reflejo del carácter de nuestro Dios, que nos muestran el verdadero carácter de Él y cómo Él se manifiesta para con la humanidad. Ahora, dice el párrafo de la matutina La fe por la cual vivo, guió la inteligencia de estos hombres en la elección de lo que debían decir y escribir. Noten esto, no es que aquellos hombres eran de intelecto elevado para poder decir voy a escribir lo que a mí se me ocurra o voy a escribir estas palabras motivadoras. Si bien es cierto, ahora en día, ¿verdad? Podemos nosotros reconocer a muchos escritores de renombre, escritores que han dejado en la literatura muchas historias, muchas novelas, muchas fábulas, muchos poemas que pudiéramos decir este hombre era un gran escritor. En sus palabras, en sus libros se encuentran plasmada la inspiración o lo que lo mueve a él a escribir. Ahora, no fue así con las Sagradas Escrituras, porque no era el pensamiento de aquellos hombres lo que se plasmaba o lo que se plasmó, mejor dicho, sino que fueron las palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Ahora, es ahí donde nosotros podemos entender lo siguiente. Dios tenía una obra que realizar mediante estos hombres y esa obra también nos involucraba a cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos decir o afirmar que esta obra nos involucraba a nosotros? Recordemos que todo lo que en la Biblia está plasmado es para nuestro beneficio y por lo tanto, entonces nos beneficia y nos incluía a nosotros. Ahora, el tesoro fue confiado a vasos de barro, pero no por eso deja de ser del cielo. Ahora, ¿a qué se refiere con esto? Recordemos, si bien es cierto, fue escrito por hombres, pero fue inspirado por iluminación divina, iluminación de nuestro Dios mediante su Santo Espíritu. Por eso dice el párrafo. El tesoro fue confiado a vasos de barro, es decir, a los hombres mortales, pero no solo por eso deja de tener una naturaleza divina, todo lo que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Y el Hijo de Dios, obediente y creyente, contempla en ello la gloria de un poder divino lleno de gracia y de verdad. Es ahí donde nosotros podemos ver que Dios también se gloria, Dios se deleita al ver todo lo que está plasmado en las Sagradas Escrituras, que es para nuestro aprendizaje. Recordemos que en las Sagradas Escrituras nosotros tenemos mucho que aprender. En las Sagradas Escrituras se encuentran muchas lecciones, queridos hermanos y amigos, que si nosotros las escudriñamos detenidamente, esas lecciones nos ayudarán, en primer lugar, a hacer lo correcto delante de nuestro Dios, pero también a no repetir los mismos errores que cometieron nuestros antepasados. Ahora, recordemos, hermanos, hay una expresión muy común: de las lecciones se aprende. Aprendamos de todas las lecciones que se encuentran plasmadas en las Sagradas Escrituras para no repetir los mismos errores. Ahora, los escritores de la Biblia tuvieron que expresar sus ideas en un lenguaje humano. Noten esto. Ahora, no pensemos, por lo que acabo de leer, que lo que los hombres plasmaron fueron las ideas propias de él. Ahora, ¿a qué me refiero o a qué se refiere el párrafo en cuestión? Que cuando los hombres escribieron todas estas palabras, lo hicieron en un lenguaje que pudiéramos comprender humanamente, porque recordemos que el intelecto, la inteligencia de nuestro Dios no es como la nuestra, que es muy finita, que es muy vaga.
Y es por eso que cuando Dios inspiró a estos hombres, el intelecto de estos hombres hizo que transformaran todas esas palabras a un lenguaje que es entendible para nosotros. Ahora, fue escrita por seres humanos, pero estos fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo también hizo que en la capacidad de ellos estuviera el don de poder expresar correctamente aquellas palabras para que no fueran mal interpretadas por la comprensión humana. Ahora, en cierta oportunidad se me acerca un joven y me dice: hermano, ¿sabía que usted que la Biblia se contradice? Y en ese momento me llamó la atención lo que él me dijo. Claro, en ese momento yo estaba ocupado, estaba dando un estudio. De repente el jovencito interrumpió la conversación y dijo: hermano, ¿sabía usted que la Biblia se contradice? Y en ese momento, con quien yo estaba estudiando, nos lo quedamos viendo fijamente y le preguntamos los dos al mismo tiempo. Valga la coincidencia. ¿Por qué dices que se contradice? Y si todos pasajes de la Biblia, uno, los dos pasajes los encontramos en el libro de Isaías. Uno habla acerca de recordar las cosas pasadas y el otro menciona o nos hace el llamado a no recordar las cosas pasadas, las cosas antiguas. Ahora, en ese momento, estudiando detenidamente cada uno de los textos anteriores, de los dos textos que él citó en ese momento, hablábamos con el hermano que estábamos estudiando y le demostramos mediante la Biblia de que Dios tenía un propósito por el cual mencionó eso. Ahora, ¿a qué se refería cuando mencionó que debiéramos de recordar las cosas pasadas? A que pudiéramos nosotros retroceder en nuestra condición espiritual y saber en qué momento estábamos nosotros en nuestra cúspide espiritual, y que si nosotros reconocíamos de que estábamos decreciendo, que retrocediéramos en nuestro pensamiento al cuando teníamos el fervor y así poder nuevamente renovarlo en nuestra vida. ¿Y a qué se refería el texto cuando menciona que no debíamos de recordarnos de las cosas antiguas? Hacía alusión a que nosotros no debemos de recordar nuestra vida cuando estábamos en pecado, cuando no habíamos aceptado a nuestro Dios en nuestro corazón, sino que debíamos de dejar eso a un lado en el pasado y borrarlo de nuestro ser, para que eso no pueda en nosotros nuevamente crear una percepción diferente a lo que ya creímos, o simplemente a que nos incite a querer volver a hacer o vivir lo que vivíamos antes cuando no habíamos aceptado a Dios. Entonces, cuando le dimos esa explicación, le explicamos detenidamente eso a este muchacho, él comprendió y dijo lo siguiente: Dios no se equivocó al escribir su santa palabra. Entonces, a pesar que fueron escritas por hombres, seres humanos, ellos fueron inspirados por Dios y el Espíritu Santo los capacitó para que pudieran, llamémosle así, para que pudieran colocarlo o escribirlo en un lenguaje que fuera comprensible a nuestro entendimiento. Ahora, las escrituras no fueron dadas en forma de una cadena ininterrumpida, sino parte por parte a través de las generaciones, como Dios en su providencia vio conveniente para impresionar al hombre en distintos tiempos y lugares. Por eso hay situaciones, hay historias en la Biblia, o hay libros, mejor dicho, de las Sagradas Escrituras, que pareciera que cambia radicalmente la historia de un libro a otro del orden que se traía. Ahora, como cuando nosotros estudiamos los primeros libros de las Sagradas Escrituras, cuando llegamos nosotros, por así decirlo, al libro de Job, cuando ya leímos los libros anteriores, el libro de Job pareciera a nosotros una pausa, un cambio de panorama en la lectura bíblica. Entonces nos damos cuenta que Dios dejó en forma de diferentes tiempos los diferentes libros que conforman las Sagradas Escrituras para la percepción nuestra. Ahora,
no hay siempre un orden perfecto o aparente unidad en las escrituras. Hay diferentes formas, queridos hermanos, de poder escudriñar las escrituras. Ahora en día, ¿verdad? Se implementan diferentes métodos para llevar lo que se conoce como el año bíblico. En esta instancia podría ser, ¿verdad?, que hay diferentes manuales o instructivos en los cuales se nos invita a nosotros llevar el año bíblico de manera cronológica, de manera, llamémosle así, histórica, o hay ocasiones en las que llevan un orden totalmente diferente al cronológico. Ahora, cuando nosotros entendemos eso, queridos hermanos, nos damos cuenta que para leer las Sagradas Escrituras se requiere, en primer lugar, interés por parte nuestra y también una dedicación, una disciplina constante para poder leerla en las diferentes formas, ¿verdad?, en las que se nos puedan habituar. Ahora, las verdades de la Biblia son como perlas escondidas. Hay que buscarlas, queridos hermanos. Cuando recordamos la parábola de la perla escondida, o de la perla de gran precio, o del tesoro escondido, mejor dicho, aquel hombre tuvo que buscar en aquel campo aquel tesoro. Esforcémonos nosotros para ser como ese hombre, de poder buscar en ese gran campo de las Sagradas Escrituras muchas perlas, muchas promesas escondidas. Tienen que ser buscadas, ahondando con esfuerzo perseverante. No dejándose ganar por el desánimo, sino que constantemente hay que buscar esos tesoros. Los que echan un vistazo superficial sobre la escritura, con el conocimiento superficial que ellos consideran muy profundo, hablan de las contradicciones de la Biblia y ponen en duda su autoridad. Pero aquellos cuyos corazones están en armonía con la verdad y al deber, escudriñarán las escrituras con el corazón preparado para recibir las impresiones divinas. Así que, queridos hermanos, esforcémonos para que pueda haber un interés en nuestra vida de escudriñar las sagradas escrituras detenidamente y así poder profundizar en este libro muy amplio para nuestra vida y poder también recordar que la Biblia procede del cielo. Queridos hermanos, Dios pueda realmente poner en nuestra vida ese interés, ese hábito de poder así, eh, perfeccionar la lectura para poder interesarnos aún más en el escudriñamiento de su santa palabra. Vamos a finalizar con una oración. Oremos. Cariñoso y amante Padre, que su morada es en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su bendito nombre por toda la eternidad de los siglos. En esta hora de la mañana, gracias le damos una vez más por su infinito amor y misericordia, por darnos la oportunidad de escudriñar su palabra. Ayúdenos a que podamos hacer de la lectura y del escudriñamiento un hábito en nuestra vida para comprender mucho más de su palabra. Bendiga a nuestros hermanos y amigos que nos han acompañado en esta mañana. Ayúdanos para que podamos dirigirnos hacia nuestros lugares de trabajo con su bendición y con su aprobación. Y así poder el día de mañana, si usted nos presta la vida, volvernos a encontrar para meditar una vez más en su palabra. Guárdanos en el hueco de su mano, lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, queridos amigos, agradecemos la compañía que nos brindaron en esta hora de la mañana a cada uno de los hermanos que nos sintonizan fielmente en los devocionales matutinos. Los esperamos el día de mañana si el Señor nos presta la vida. Así que el Señor les bendiga.